buenos días a todos. Yo soy Antonio Cruz Conde, soy el director de puesto de trabajo aquí en Microsoft en España, que incluye las soluciones de productividad, comunicación, colaboración y entre ellas Copilot para Microsoft 365. Lo primero, daros el agradecimiento a todos los que estáis con nosotros hoy aquí en la finca, presencialmente, a todos los clientes que están en la oficina de Barcelona siguiendo por streaming y por todas las personas que están siguiendo el evento de streaming a través de Live Meetings. Hoy vamos a hablar de cómo la IA generativa va a impactar y a transformar el puesto de trabajo. A ver, el puesto de trabajo ha cambiado radicalmente en los últimos 4 años. Ha cambiado mucho más de lo que había cambiado en los anteriores 20 años. Por dos cosas principalmente. Una, por la irrupción del trabajo flexible. Si en 2019 le contamos a un cliente que se digitalizara para tener un puesto de trabajo flexible, nos llamaba visionarios o locos. Y luego llegó la crisis sanitaria con el curso de digitalización avanzada que nos hizo pasar a todos. Y ahora todas las empresas, de una u otra forma, están buscando cómo adaptar ese modelo de trabajo flexible a su realidad. Pero ya es algo que ha llegado para quedarse. Pues bien, pues cuando estamos buscando cómo adaptarnos al puesto de trabajo flexible, lleva la IA generativa y nos cambia las reglas del juego en mitad del partido. Y nos las cambia radicalmente. ¿Por qué? Cuando hablamos de puestos de trabajo flexible, realmente estamos balanceando dos componentes. Cómo tengo de comprometido al empleado, que me pide pues, más flexibilidad, poder trabajar desde casa, tener cierta cintura a la hora de dónde, cómo y de qué forma hacer su trabajo. Con la productividad, porque queremos todo eso sin que afecte a la productividad. Y generalmente las empresas optan por una o por otra. Desde Microsoft creemos que la ecuación del rendimiento, el performance equation, no es una u otra, es una multiplica a la otra. Es decir, si tienes a un empleado comprometido y además productivo, la efectividad del rendimiento va a ser muchísimo mayor. Esto no es algo que se vaya a hacer solamente con tecnología. Necesita tecnología y cultura, pero necesita tecnología. Pues bien, la IA generativa afecta a los dos componentes, tanto a productividad como a compromiso de empleado. En nuestro caso, dentro del portfolio de soluciones que tiene Microsoft, como sabéis, la parte de productividad sería Microsoft 365, la parte de engagement de empleado Microsoft Viva y la forma en la que llamamos cuando infundimos IA generativa en nuestros productos, la hemos llamado Copilot. Por eso, IA generativa nos cambia radicalmente el impacto en rendimiento. Entonces vamos a hablar un poco de IA generativa. Sabéis que anualmente Microsoft publica lo que llamamos el World Trade Index. Es un informe donde hacemos entrevistas a 31.000 personas en todo el mundo, en 31 países, 600 en España, y eso lo cruzamos con la telemetría anonimizada de nuestras herramientas de Microsoft 365 y además con información que nos llega de LinkedIn. En la edición que publicamos en mayo la dedicamos a IA generativa, a entender qué decían nuestros clientes acerca de cómo veían el reto de la IA generativa. Y podemos decir que los findings se agrupan como en 3 bloques. Lo primero es que todo el mundo consistentemente nos dice que tenemos un exceso de carga digital. Es decir, esa digitalización que tuvimos durante la pandemia ha hecho que empieza a ser asfixiante la cantidad de trabajo digital que tenemos que hacer, de emails, de reuniones, de call to action, etc. Lo segundo, que la relación de los empleados con las herramientas tiene que ser distinta, porque la IA va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con las herramientas. Y por último, que esto va a necesitar habilidades que no tenemos ahora mismo, que por cierto no son habilidades técnicas. Tiene que ver mucho más con cómo gestionamos personas, cómo gestionamos proyectos. Al fin y al cabo, la IA no es más que un asistente muy bien dotado, pero que no sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, voy a enfatizar un poquito cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de la carga digital, esta telemetría que os comento nos dice que pasamos cerca del 60% de nuestro tiempo entre reuniones, chats, threads de emails, etc. Y esto está impactando en la innovación. Es decir, nos estamos convirtiendo en unos correveidiles digitales, por decirlo de alguna forma. Y cada vez pasamos menos tiempo en herramientas que teóricamente están más asociadas con la productividad. En este caso, dentro de Microsoft 365, pues lo veis, Word, Excel, PowerPoint, etc. El segundo pilar, ¿cómo nos relacionamos con las herramientas? Y aquí está el elefante en la habitación. Es que la IA nos va a quitar el trabajo. Cuando le preguntamos a los empleados,
Pues el 49%, la mitad de ellos nos dicen, pues tengo cierta preocupación de cómo puede impactar en mi puesto de trabajo esto. Pero el 70% nos dicen, yo utilizaría la IA tanto como pudiera precisamente para que me disminuya mi carga digital, mi carga de trabajo. Es decir, que habiendo alguna preocupación, lo que se ve es mucho más una oportunidad. ¿Qué tareas son donde me puede ayudar la IA? Pues aquí veis algunas de ellas. Cómo buscar información, cómo analizar, cómo resumir, cómo ayudarme a ser creativo desde cero. Es decir, que no pierda tiempo imaginando cómo tengo que hacer las cosas. Y los managers. Y cuando le preguntamos a los managers el impacto que va a tener la IA, ¿qué es lo que nos dicen? Pues de todo lo que nos dicen, la última es reducción de puestos de trabajo. Y la primera es incrementar productividad. Y entre medias, distintos aspectos que están ligados con la primera. Aumentar el bienestar, hacer las cosas más rápido, ayudar a hacer las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de IA generativa para Microsoft, el nombre es Copilot. Yo creo que es un nombre que no conocíamos ninguno hace 6 meses y que ahora está en el imaginario colectivo. Hoy vamos a hablar de Copilot para Microsoft 365, pero Copilot, digamos que es el genérico como vamos a aplicar IA generativa a todos nuestros productos. Y todos tienen varias cosas en común. Lo primero es que tienen los más altos requerimientos por parte de Microsoft en cuanto a seguridad, compliance, privacidad y IA responsable. Todos los Copilot comparten esto. De hecho, cuando hablemos de Copilot para Microsoft 365, hereda todo eso de Microsoft 365. Es decir, por poner Copilot no tienes nada más vulnerable dentro de la información que tienes dentro de tu organización. Segundo, el usuario, la empresa, el cliente siempre está en control. Copilot te va a proponer, pero tú vas a decidir. De ahí que se llame Copilot y no sea un autopilot. No sustituye a nadie. Tú siempre decides qué quieres hacer. Y es más, te va a referenciar siempre el por qué te sugiere hacer eso con la fuente de información para que lo puedas comprobar. A diferencia de otras herramientas, Copilot no se va a inventar nada. Si no encuentra algo, te va a decir que no lo encuentra. Y si lo encuentra, te va a decir de dónde lo ha sacado. Y por último, está circunscrito a los datos que tú quieras compartir, ya sea Microsoft Graph, que sería toda la información que tú compartes en Microsoft 365, ya sea con las aplicaciones que quieras conectarlo, o ya sea con información externa que te pueda referenciar igualmente. Entonces, como os decía, dentro de una organización va a haber un Copilot para cada persona, digamos. No son exclusivos, desde luego, las necesidades que tiene un desarrollador, nada tiene que ver con la persona que opera un SOC, nada tiene que ver con una persona que está en servicio al cliente, o nada tiene que ver con un trabajador del conocimiento, un knowledge worker, que teóricamente es para el que está indicado especialmente Copilot para Microsoft 365. Pues cada una de estas personas, digamos que tiene un sabor de Copilot que va a estar disponible para su rol. De todos ellos, yo aquí pongo solamente unos pocos. Hoy vamos a hablar solamente de este, del que está a la izquierda, Microsoft 365 Copilot. Pero lo que os quiero que quede claro es que no circunscribimos el espectro a donde llega Copilot únicamente a Microsoft 365. Entonces, sin más dilación, os voy a comentar por encima cuál es la estructura de la agenda de hoy. Vamos a empezar con una visión macro y Gloria Macías nos va a compartir la visión y el forecast de McKinsey ve en la oportunidad y el impacto que la IA generativa puede tener en las distintas industrias. De ahí pasaremos a entender un poquito más qué es esa función de copiloto y ver cómo funciona Microsoft 365 Copilot y ver casos de uso de Copilot y además la importancia de tener la información bien gestionada dentro de la empresa. Tendremos un pequeño break y a continuación 3 clientes nos van a contar su experiencia en España utilizando Copilot. Porque esto no es un proyecto tecnológico, esto es un proyecto transformacional y afecta mucho más allá de tecnología. Por último, en el tramo final, os contaremos desde la parte de Microsoft qué lecciones hemos aprendido de trabajar con nuestros clientes, qué soporte tenemos tanto por parte de partners como por parte de Microsoft a la hora de gestionar vuestros proyectos con Copilot. Y cerrará Alberto Granados, nuestro presidente, enmarcando Copilot para Microsoft 365 dentro de la estrategia global de Copilot y de IA generativa de la compañía dentro de los estándares de IA responsable. Así que, sin más dilación, yo os pediría que le demos un aplauso a Gloria Macías